Adelante, Manuel. Yo creo que lo primero que debe hacer el Estado Dominicano es identificar los riesgos que tiene el país. Hay un primer gran riesgo, que es un riesgo... ¿Quién debe identificarlo? El Estado. ¿Pero a través de quién? A través de sus instituciones, a través de sus organismos. ¿Qué institución debe hacer ese trabajo, Manuel? Los ministerios están para eso, está la Policía Nacional, está el Ministerio de Defensa, es decir, están todos los mecanismos. El Estado tiene dos mecanismos fundamentales. En términos exteriores tiene la diplomacia y en términos internos tiene las Fuerzas Armadas para su seguridad interna y el Ministerio de lo Interior y Policía. Ahora bien, hay un primer gran riesgo, que es un riesgo que para mí es fundamental, que es el riesgo medioambiental. Yo he dicho que Haití consume 7.8 millones de metros cúbicos de madera por año, que según todos los informes del Banco Mundial, los informes internacionales, ese consumo energético lo está obteniendo de la República Dominicana, porque Haití mismo tiene apenas menos del 1% de capa vegetal, de capa boscosa. Incluso está destruyendo su área reservada, que es el Parque de la Visite. Y todo esto se ha trasladado a República Dominicana, y la República Dominicana es el gran suplidor de ese carbón vegetal. Naturalmente que para nosotros es fundamental que se desmantelen los carteles que viven del carbón. Para ello hay que crear también fórmulas. Yo propongo, y tú quieres propuestas, que el gobierno cree un mecanismo de producción de briquetas de arroz que suplanten la destrucción del bosque, para que el consumo de energía fósil sea controlado y evitar... Ya está la estufa solar. Está la estufa solar, altamente eficiente. Pero hay que tener varias alternativas, porque Haití esencialmente tiene un hábito de consumo de carbón vegetal, y de hecho después del terremoto ni siquiera Quemoni, que fue una compañía que cobró $20 millones para tratar de fomentar el uso del gas propano, logró un apreciable resultado. Ese es un punto fundamental. Primero, porque ahí estamos hablando de que el país tiene 34 presas en la actualidad y que las cuencas no pueden ser sometidas a estrés, porque eso compromete el desarrollo de la República Dominicana. O sea, eso es un riesgo real. Otro riesgo es el riesgo que nos plantea las poblaciones ilegales extranjeras que se están instalando en los enclaves turísticos. Tenemos 4 grandes enclaves turísticos: el enclave del norte de Puerto Plata. ¿Por qué tú crees en los enclaves turísticos se instalan esas masas migrantes? Mano de obra. Porque hay dinero, hay producción económica, barata, hay mano de obra. Construcción de hoteles. No, pero hay otro elemento fundamental. Los extranjeros inversionistas prefieren la contratación de mano de obra. Pero hay otro elemento fundamental. Hay otro elemento fundamental, y debemos tomarlo en cuenta dentro del contexto de lo que es la seguridad. Los puntos turísticos, no puede el Estado desbordar su capacidad del poder de la fuerza para sacar esos migrantes, porque genera demasiado ruido. Demasiado ruido. Pero también genera ruido. Y vamos a estar conscientes. Yo te doy el tiempo, Manuel, no te preocupes. Y debemos estar conscientes de algo, que es una forma de notar que tienen presencia. Y cualquier actitud que tenga el Estado a través de migración, de excluir a esos migrantes, normalmente haitianos, de esa zona, va en perjuicio de los hoteles, y son los primeros que se van a quedar, porque un haitiano te habla hasta 3 idiomas. No, y porque puede armar un desorden. Si te arma un desorden, si y ante la visión internacional, el turismo podría ser permitido. Pero hay una situación. O arman los haitianos el desorden, o lo van a armar los dominicanos. Pero esa es la situación. Pero hay una situación de fragilidad, porque el perfil sanitario de esas poblaciones, y de hecho hay un estudio que yo recuerdo que Pelegrín, yo lo hice a la Cámara de Diputados cuando Pelegrín estaba en la Comisión de Asuntos Dominico Haitianos,
el perfil sanitario de esas poblaciones tiene prevalencia, la malaria, el pian, el SIDA, todas las enfermedades que se transmiten por vectores, y es una comprobación que pudimos hacer incluso con el que era en aquel momento jefe de González, Guillermo González. Peligro. O sea, y realmente en aquel momento tuvimos el primer ataque biológico, que fue el de la malaria, de unos haitianos que llevaron desde Polo hasta la zona este, y que provocó la cancelación masiva de todos los turoperadores en una zona del este del país. Es decir, es desde luego una situación de espada de Damocles sobre la industria que tiene la responsabilidad de suministrarnos entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, o sea, que es fundamental para la República Dominicana, y ese riesgo es permanente porque en cualquier momento con estas poblaciones estacionarias en esta zona puede estallar una contaminación o un contagio colectivo que afecte directamente la imagen turística de la República Dominicana. Además de que, dado que Haití está en un problema de descomposición, si se produce la exportación de la inestabilidad que existe allí a esa zona, todavía la situación sería de mucho mayor riesgo. Así que estamos hablando de riesgos reales. Luego están los riesgos a nuestra seguridad nacional. El principal para mí, el más permanente y el más visible, es que el mantener permanentemente a una cantidad inmensa de dominicanos fuera de los beneficios de los yacimientos de empleos de la agricultura, de la construcción, de los servicios, y querer que esos dominicanos discriminados van a ser permanentemente subsidiados por el bono luz, por el bono gas, o mediante emisión de bonos soberanos para pagar ayudas y pagarle la forma de vida a esos dominicanos que le estamos quitando al sacarlo del área del empleo, pues evidentemente es una situación insostenible. Es decir, no es posible que los dominicanos se mantengan permanentemente privados de los mecanismos de supervivencia que son el empleo. No es posible creer que una población entera de un país se va a mantener del asistencialismo y no se va a basar su salida de la pobreza en el motor de crecimiento económico, que es la única forma de sacar a los seres humanos de la pobreza. Es decir, hay que fomentar la vinculación del dominicano a la creación de empleos. Luego está la inseguridad proveniente de los elementos directamente ligados a la vecindad, como es el tráfico, el narcotráfico. Tenemos aquí 17 aeropuertos, en muchos de ellos se está verificando situaciones realmente difíciles. Puertos. El tráfico de drogas, el escaneo insuficiente, el contrabando de personas, los riesgos de accidentes, particularmente en Puerto Plata debido al clima, los riesgos de ataques cibernéticos, las posibilidades que le hemos abierto al terrorismo internacional, los riesgos en nuestros puertos, de estos puertos dominicanos. Se han capturado en los últimos tiempos los mayores alijos de droga. Tenemos ya el récord, ¿no?, durante esta administración del presidente Abinader. Y eso implica que la República Dominicana se ha convertido realmente no solamente en un puente, sino también en un gran elemento motor de todo este tráfico, que incluso en algunos casos se considera que es superior al que ya tiene Haití. Es decir, que estamos en situaciones de alta vulnerabilidad y naturalmente yo pienso que esos riesgos, que son riesgos fundamentales, deben ser enfocados. Los otros riesgos tienen que ver con nuestra población, es decir, con la salud. Nosotros hemos visto que el sistema subsidiado de salud está realmente descalabrado. Pellegrín y yo, que somos parte de una comisión que examina el tema, hemos conversado varias veces con el señor Lama y él nos ha dicho
que el sistema de hospitales prácticamente es insostenible. Pero no, nosotros mismos también en parte. Nosotros hemos ido incluso a los hospitales y yo hice hace unos días un descenso a uno de estos hospitales. Y la cantidad de la morgue estaba llena. No le tiramos ahí como llena. Sin avisar. Porque además hay una situación. Los haitianos no recogen los muertos, lo dejan ahí. Entonces el hospital tiene que disponer de fondos para inhumarlos, para higienizar, es decir, es una situación realmente alarmante. O sea, no hay espacio para el dominicano que fallece, porque ya está llena la cosa. No hay espacio para el dominicano que pide una analítica, porque las analíticas han sido agotadas en los hospitales de Santiago, por ejemplo. Es decir, el dominicano llega en un motorcito. Las autoridades saben que el sistema de salud está en caída, colapsado, y que ese esquema no se sostiene. Lo sabe no le explicó el señor Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud. Pero él dijo también una cosa clara, porque recuérdense que la salud es un derecho universal, además un derecho, salud es un bien económico. Un derecho universal y en la condición nuestra. Y él lo dice, el problema no son de los hospitales, porque si llegan a los hospitales mi deber es atenderlo, es evitar que lleguen a los hospitales. ¿Por qué llegan? Porque lo trae directo. Porque lo traen porque él tiene que atenderlo. Y es una actitud responsable de él. ¿Y cómo viene? ¿Me entiendes? Pero tú tienes que ver la consecuencia. Porque nos lo dijo a nosotros. Tú estabas ahí, Manuel, cuando nos lo dijo. Vete al fondo, Manuel. Concluye. Yo creo que estamos realmente en una situación de riesgo en todas las áreas sociales del país, en la salud, en el empleo, en la educación. Es el ámbito tuyo, tú eres educador. En lo territorial, la tanda nocturna, en la identidad, en lo jurídico, porque aquí las moras judiciales y los descuidos judiciales y digamos todo lo que es el manejo de la justicia ha entrado en barrena colectivamente, y evidentemente que necesitamos tener soluciones globales de reformas que permitan que el Estado pueda sobrevivir. Integrales, no globales. No, cuando digo globales me refiero a todo el contexto nacional. No me refiero a la globalización, por eso te digo de la cual hay que defenderse. Sino me refiero al contexto nacional y pienso que vamos a entrando en materia. Manuel, no te dejes provocar, Manuel. Sí, no, claro. Hay que esperar que él nos dé una clase. No, tú estás bien. Va bien, está de acuerdo contigo. Sí, entonces, yo voy en mi próximo turno voy a decir las medidas, porque las medidas son otro turno. Las medidas, las recomendaciones que uno le hace al Estado Dominicano, a los que dirigen el Estado Dominicano, para que estas cosas para bien o para mal no produzcan el colapso del país. Gracias.